Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a extender el concepto de integral. Vamos a integrar sobre regiones más generales. Hasta este punto hemos integrado sobre rectángulos n-dimensionales. Lo que vamos a hacer a continuación es extender el tipo de región donde se puede integrar, no solo rectángulos. Vamos a ver que se puede integrar sobre esferas, bueno, el relleno de una esfera, sobre el relleno de un triángulo, sobre el relleno de un cilindro, circundiscos, por ejemplo, ahí también vamos a poder integrar. Y vamos a ver que esta generalización se puede llevar a cualquier subconjunto de Rn, pero realmente donde nosotros vamos a trabajar, las regiones con las que vamos a trabajar son regiones que son Jordan medibles. Esas son las regiones que nos van a interesar a nosotros, ¿ok? Bueno, y también vamos a ver un poquito de la parte operativa. ¿En qué cambia la parte operativa sobre regiones más generales? En realidad no cambia en gran cosa, pero sí hay ciertas propiedades que son interesantes. Y las vamos a ver en estas dos sesiones que vienen. La de hoy y la de lunes. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar recordando la definición de una función de árbol integrable, la usual, la que es sobre un rectángulo. ¿Va? Bueno, pues vamos leyendo qué es lo que dice. Definición. Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional. A1, B1, cruz A2, B2, puntos suspensivos, cruz AN, BN. Un rectángulo n-dimensional. Vamos a considerar una función f, definida en el rectángulo R, subconjunto de Rn en R. Una función acotada. Decimos que f es darbo integrable sobre el rectángulo R si y solo si el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P pertenece al conjunto de particiones sobre el rectángulo R, es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto a la partición P, tal que P pertenece al conjunto de particiones sobre el rectángulo R. Esta definición ya es bien conocida por nosotros, ¿no? Y en tal caso, en el caso en que el supremo coincida con el ínfimo, a este valor común lo vamos a denotar de esta manera. La integral de f sobre el rectángulo R. Y con esta definición hemos trabajado, hemos visto un montón de propiedades que cumplen la integral. Con esta definición definimos lo que es un conjunto Jordan medible, pero siempre hemos trabajado sobre un rectángulo R. Lo que vamos a hacer a continuación, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Definir formalmente la integral de una función sobre regiones más generales. Y nos vamos a ayudar de esta definición. O sea, de nuestra definición usual de integral sobre un rectángulo. A partir de esa definición, vamos a definir lo que significa integrar sobre una región más general. Y como les había comentado, nosotros queremos ahora integrar sobre otro tipo de regiones que no sean rectángulos. Discos, esferas, cilindros, etcétera. ¿Ok? Bueno, bajamos. Nos gustaría integrar sobre este tipo de región, ¿no? Son algunas de estas, de todas las regiones que vamos a poder, en las cuales vamos a poder integrar, ¿va? Bajo tantito, bajo un poco más. Y para ello, para definir la integral sobre una región más general, necesitamos de una definición que generaliza, ahorita vamos a ver eso, generaliza a la definición de la función característica, ¿va? Bueno, vamos a leer la definición. Definición. Vamos a tomarnos un conjunto A, subconjunto de Rn, el cual no necesariamente es un rectángulo. Tomemos cualquier subconjunto de Rn y supongamos que tenemos una función f que va del conjunto A, subconjunto de Rn, en R. Una función. Con esos datos podemos definir una nueva función a la cual le vamos a llamar f subíndice A. FA, vamos a llamarlo, FA. ¿De dónde a dónde va? Esta función tiene por dominio a todo Rn y su codominio son los reales. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Bueno, tomas un punto X en Rn. Tienes dos opciones, que el punto X esté en A o que no pertenezca en A. En caso de que X pertenece en A, FA de X va a ser simplemente F de X. Y en caso de que X no pertenece en A, o sea, está en A complemento, entonces FA de X va a valer 0. ¿Ok? Bueno, entonces definimos esta función, ¿para qué?
porque con esa función vamos a extender el concepto de integración, ¿va? Vamos a integrar sobre regiones más generales. Bueno, ¿qué propiedades cumple esta función? Vamos a ver algunas propiedades y las vamos a enunciar. Se queda como ejercicio verificar las igualdades. Bueno, vamos a considerar dos funciones, f y g, de un dominio A subconjunto de Rn en R, y entonces las funciones fa y ga satisfacen lo siguiente. fa más ga es lo mismo que f más g en A. Lambda por fa es lambda por f en A. Si f es menor o igual a g, fa es menor o igual a ga, y fa por ga es igual a f por g en A. ¿Ok? Estas propiedades quedan como ejercicios para ustedes, son bastante sencillas. ¿Cuál es el truco? Pues hay que considerar dos casos, ¿no? Rn queda descompuesto en dos grandes conjuntos, que es el conjunto A y el conjunto A complemento. Entonces, consideren esos dos casos para verificar todas estas igualdades. Tienes dos funciones. ¿Cómo pruebas que son iguales? Pues tienes que ver que tienen la misma regla de correspondencia. Tomamos un punto en X en Rn. Hay dos casos a considerar. Si X está en A o X está en A complemento. Y en ambos casos se va a dar la igualdad. Ese es el camino que se tiene que seguir. O bueno, la desigualdad en el caso en la propiedad 3, ¿no? Bueno, entonces, esas propiedades quedan como ejercicio para ustedes. Son muy, muy sencillas. Y bueno, pues ya, ahí se quedan. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Cualquier duda que tengan, díganme, ¿va? La que sea, pueden decirme, ¿ok? Bueno, voy a bajar. Si quieren que regresemos, regresamos, etcétera, ¿va? Entonces me dicen, bajo, bajo. Y con esto, esta definición que acabamos de dar, es más que suficiente para dar la definición de una función integrable sobre un conjunto A que no necesariamente es un rectángulo n-dimensional, ¿ok? Bueno, pues vamos a leer la definición. Vamos a ver qué es lo que dice. Definición. Vamos a considerar un conjunto A, subconjunto de Rn, un conjunto acotado. Supongamos que tenemos una función f que va de A, subconjunto de Rn, en R, una función acotada. Decimos que f es Darboux integrable sobre el conjunto A, el cual no necesariamente es un rectángulo, si y solo si sucede lo siguiente. Existe R, un rectángulo n-dimensional, tal que A es un subconjunto del rectángulo R y FA, F subíndice A, es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? O sea, tú tienes tu F que está definida en cierta región A. Vamos a ver el dibujito. Aquí está. Le doy otro dibujito, ¿no? Tenemos una función que está definida únicamente en el conjunto A. Entonces, ¿para qué esta función? El conjunto A acotado y nuestra función F también acotada. ¿Ok? Entonces, para que la F sea Darboux integrable sobre ese conjunto A, ¿qué tiene que pasar? Tiene que existir un rectángulo que contenga el conjunto A y de tal forma que la función f subíndice A sea Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? Y en tal caso de que se den esas condiciones, tenemos que la integral de f sobre la región A va a ser la integral de f subíndice A, sobre el rectángulo R. ¿Ok? ¿Esto a qué se parece? Esto tiene un parecido a algo que ya vimos, ¿no? Esto tiene un parecido a la definición de un conjunto Jordan medible. Porque cuando definimos un conjunto Jordan medible, ¿qué decía la definición? A es Jordan medible si existe un rectángulo que contiene al conjunto A tal que la integral de la característica de A sobre el rectángulo R existe, ¿no? Y esa integral es la medida de Jordan del conjunto A. Aquí también estamos hablando de una existencia. Existe un rectángulo que contiene a la región A, tal que esta función es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? Bueno, hay un parecido y ese parecido ahorita nos va a llevar a preguntarnos algo similar a lo que nos preguntamos con los Jordan medibles. Si la medida de Jordan depende del rectángulo que contenga el conjunto A. ¿Ok?
Bueno, pues ahorita hacemos la pregunta. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces ya tenemos la definición de la integral sobre una región más general. El conjunto A, pues es cualquier subconjunto de Rn que esté acotado. Tiene que ser un conjunto acotado. Una esfera, un triángulo, un toro, un elipsoide, etcétera, ¿no? Pero debe ser un conjunto acotado. Y para que tu función sea Darboux integrable sobre esa región, debe haber un rectángulo que contenga el conjunto y que la función f subíndice A sea Darboux integrable sobre ese rectángulo. La integral de f subíndice A sobre ese rectángulo es la integral de f sobre A. ¿Ok? Bueno, bajo tantitito, nada más un poquito, ahí está. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a leer. Una pregunta que surge de manera inmediata es la siguiente. O sea, después de haber leído esta definición, surge la siguiente pregunta. La definición depende del rectángulo R que contiene la región A. Y si se dan cuenta, esa pregunta también la hicimos con los Jordan medibles. Nos preguntamos, ¿depende la medida de Jordan del rectángulo que contenga el conjunto A? Y la respuesta, pues es que no. Si dependiera, entonces sería una mala definición. No tendríamos una buena definición de una función integrable sobre una región arbitraria. Ajá. No va a depender y es algo que se puede verificar. ¿Va? Bajo tantito. Y entonces ocurre que tenemos el siguiente resultado, que básicamente lo que dice es que la integral de f sobre una región más general no depende del rectángulo que contenga a dicha región. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el enunciado formal. ¿Ah? Y si hay dudas me dicen. ¿Ok? Bueno, teorema. Vamos a considerar un conjunto A, subconjunto de Rn, un conjunto acotado. Y vamos a tomar una función f que va de A subconjunto de Rn en R. Una función acotada. Vamos a suponer que tenemos dos rectángulos, R1 y R2, rectángulos n-dimensionales, tales que A es un subconjunto de R1 y A es un subconjunto de R2. Lo que dice el teorema es que FA es Darboux integrable sobre el rectángulo R1 si y solo si F subíndice A es Darboux integrable sobre el rectángulo R2. O sea, si FA, F subíndice A, es Darboux integrable sobre cierto rectángulo R1 que contiene a la región A, entonces FA tiene que ser Darboux integrable sobre cualquier otro rectángulo que contenga al conjunto A. Eso es básicamente lo que está diciendo este teorema. Y dice más todavía, más aún, se tiene la siguiente igualdad. La integral de f subíndice A sobre el rectángulo R1 debe ser igual a la integral de FA, f subíndice A, sobre el rectángulo R2. ¿Okay? Y no sé si recuerden que vimos un teorema hace tiempo muy parecido, pero para la función característica, que decía más o menos algo así. Tú tienes dos rectángulos, R1 y R2, que contienen a un conjunto A. Si la integral de la característica de A sobre el rectángulo de R1 existe, entonces la integral de la característica de A sobre el rectángulo R2 existe y esas integrales son iguales. Es lo mismo, bueno, es parecido, es algo parecido a este resultado, ¿ok? Y ocurre que como son parecidos los enunciados, las pruebas son prácticamente la misma. Entonces solo le voy a dar una idea de la demostración. ¿Por qué? Porque en realidad es una calca. O sea, si nos regresamos a la prueba que correspondía a la función característica, nos vamos a dar cuenta que se tienen que seguir los mismos pasos. Es más, aquí tengo el enunciado. Aquí está. Es este. Tienes un Jordan medible, dos rectángulos n-dimensionales que contienen al conjunto A. Si la integral de la característica sobre R1 existe, entonces la integral de la característica sobre R2 existe y se da esta igualdad. La demostración, bueno, pues aquí está. En su momento la hicimos formalmente, paso a pasito. Y ocurre que esta prueba, si ahorita yo agarro y copio todo esto y la pego en lo que estamos, en nuestro escrito original, pues aplica, prácticamente aplica, solo hay que hacer unos ligeros cambios. Por ejemplo, donde diga
característica de A, en vez de poner función característica de A, hay que poner f subíndice A. Esa es la única diferencia. Eso es lo único que se tendría que cambiar. ¿Va? Bueno, entonces queda como un ejercicio para ustedes que es bastante bueno, es un buen ejercicio. Esta prueba, llevarla al caso, a este caso. Ahí está. ¿Dónde están? Ahí. Esto. Aquí. Justo a este caso, ¿no? A este de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, pero vamos a dar una idea de la prueba, nada más para que nos quedemos recordemos cómo se hace la demostración. Hay partes que hay que formalizar, pero bueno, en esencia lo que voy a hacer a continuación es la prueba de este resultado. Ustedes con más cuidado ya hacen la demostración formal, ¿ok? Bajo. Y vamos a hacer la idea de la demostración. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a tomar PR1 intersección R2. ¿Quién es esta partición? Es la partición sobre el rectángulo R1 inducida por el rectángulo R1 intersección R2. Nosotros ya conocemos esta partición. Hace mucho tiempo la definimos. Tú tienes un rectángulo dentro de otro rectángulo. Con ese rectángulo, el que queda dentro, podemos definir una partición para el rectángulo grandote. Y le llamamos la partición en el rectángulo grande, inducida por el rectángulo pequeño, ¿no? Les podemos poner nombres y enunciarlo bien, pero bueno, esa partición ya la conocemos nosotros, ¿no? Ya la hemos definido en varias ocasiones, y eso es esa es la partición de la que estoy hablando aquí. Sea PR1 intersección R2, la partición sobre R1 inducida por R1 intersección R2. Es la partición que se obtiene de proyectar las aristas sobre los ejes, ¿ok? Y QR1 intersección R2, que sea la partición sobre R2 inducida por R1 intersección R2, ¿ok? Consideramos esas dos particiones, sobre R1 y R2 respectivamente. Después, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a considerar todos los rectángulos inducidos por esas particiones, pero que sean distintos a R1 intersección R2, porque recuerden que un rectángulo, uno de los tantos rectángulos inducidos por esas dos particiones, es el rectángulo, en nuestro caso, R1 intersección R2. Entonces, bueno, vamos a leer. Si S1, S2 hasta SL son los rectángulos inducidos por la partición PR1 intersección R2 sobre R1, tal que SI es distinto de R1 intersección R2 para cada I igual a 1 hasta L. O sea, estamos considerando todos los rectángulos inducidos por la partición PR1 intersección R2 que son distintos al rectángulo R1 intersección R2. Y T1, T2, TK son todos los rectángulos inducidos por la partición QR1 intersección R2 que son distintos al rectángulo R1 intersección R2. Bajo tantito y ocurre que se tienen esta cadena de igualdades. Observa lo siguiente, solo vamos a ver el dibujo y vamos de ahí a concluir. La prueba formal ya se hizo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los rectángulos SI? El S1, el S2, aquí está S3, por ejemplo, y aquí tenemos a R1 intersección R2. En los SI, fíjate que estos rectángulos contienen a lo mejor puntos de A, pero en la frontera. Ajá. Si nos fijamos en el interior de esos rectángulos, no hay puntos de A. Entonces la función FA se hace cero en el interior de estos rectangulitos, los SI. Como se hace cero en el interior de esos rectangulitos, sabemos que esas integrales, bueno, esa función va a ser integrable sobre este rectangulito y su integral va a valer cero. Justo por esto que está de color amarillo. FA de X es igual a cero para cada X en el interior de los rectángulos SI. Algo similar pasa con los rectángulos TI. Si tú tomas un rectángulo TI, el rectángulo TI a lo mejor tiene puntos de A, sí, pero en la orilla, en la frontera. En el interior del rectángulo TI, la función va a valer, la f subíndice A, va a valer 0. Y por un resultado que vimos hace tiempo, sabemos que si es una función
que vale 0 en el interior de un rectángulo, esa función inmediatamente es Darboux integrable con integral de Darboux igual a 0. Y es justo lo que estamos diciendo en esta parte que estoy señalando. F en X es igual a 0 para cada X en el interior de TI. Entonces estas integrales tienen que valer 0. Y otra cosa más que también es muy importante. Si tienes que una función es integrable sobre un rectángulo, cierto rectángulo R, y tú lo particionas, entonces es integrable sobre cada subrectangulito, inducido por la partición. Y la integral del rectángulo grande es la integral sobre cada uno, la suma de las integrales sobre cada subrectangulito. ¿Ok? Con esas dos propiedades se obtiene el resultado. Chequen. Tenemos la integral de f subíndice a sobre el rectángulo R1. Eso es igual a la integral de f subíndice a sobre el rectángulo R1 intersección R2 más la suma de las integrales de f subíndice a sobre los rectángulos SI. Porque los SI junto con R1 intersección R2 son todos los rectángulos inducidos por la partición PR1 intersección R2. De aquí, toda esta suma se hace 0, esta suma de aquí se hace 0, por el argumento que dimos aquí abajo, ¿y qué sobrevive? Sobrevive únicamente la integral de f subíndice a sobre el rectángulo R1 intersección R2. Si ahora vamos de derecha a izquierda, o sea, nos fijamos ahora en la integral de f subíndice a sobre el rectángulo R2, pues volvemos a usar el hecho de que QR1 intersección R2 es una partición, y que los TI y R1 intersección R2 son los rectángulos inducidos por dicha partición, pues esta integral es esta suma de integrales. Pero la sumatoria que tenemos aquí, todos los sumandos son 0, por el argumento que dimos abajo. ¿Qué sobrevive? Pues vuelve a sobrevivir la integral de subíndice A, f subíndice A, sobre el rectángulo R1 intersección R2, y terminamos obteniendo la igualdad. Entonces, esta prueba es la mismita que se hizo para la función característica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente ver esa prueba y llevarla a este caso. Que en el sentido de cómo se escribe la prueba ya con la FA, pues cambias la función característica de A por F subíndice A. Ese es el único cambio que se tiene que hacer y la prueba sigue siendo válida. ¿Ok? Pero bueno, ahí está su prueba. Bueno, una idea de la prueba. Faltan cosas por agregar detallitos, pero en esencia, esta es la demostración. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Cualquier duda que haya, díganme, por favor, ¿va? La duda que haya, me pueden decir, ¿va? Bajo. Y vamos a hacer una observación. Supongamos que tomamos esta función f, que va de A, subconjunto de Rn en R, que a cada punto X lo manda a la constante 1. Pregunta, si tenemos esta función, ¿esta quién es? Esta es la función constante 1. ¿Quién va a ser f subíndice A? F subíndice A va a ser una función que va de Rn en R, tal que a cada punto X lo manda a 1, si X pertenece a A. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la F? Vale 1, estamos de acuerdo. Entonces lo manda a 1 si X está en A y vale 0 si X está en A complemento. ¿Quién es esta función? Esta es la función característica, ¿no? Entonces, en el caso en que la F sea la función constante 1, tenemos que F subíndice A coincide con la función característica de A. ¿Ah? Entonces, este tipo de integración, más general que acabamos de definir, contiene el cálculo de la medida de Jordan de un cierto conjunto. ¿Va? O sea, todo lo que hemos visto de los Jordan medibles se mete en este tipo de integración. ¿Va? Y otra observación más. Si A es un rectángulo n-dimensional y F es una función que va de A subconjunto de Rn en R, una función de Darboux integrable sobre A, fíjense que es un rectángulo, n-dimensional. Y tenemos una función de Darboux integrable sobre A. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa que una función sea integrable sobre un rectángulo? Bueno, toma R como el conjunto A, y entonces tenemos que la integral de f subíndice A sobre este rectángulo R es igual a la integral de f sobre el rectángulo R. Esta igualdad que nos está diciendo que esta nueva integral, esta nueva manera de integrar, generaliza
a la integración que ya estamos haciendo nosotros sobre rectángulos. O sea, realmente estamos extendiendo el concepto de integración sobre rectángulos. Lo estamos llevando a regiones más generales. ¿Ok? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿vale? Voy a continuar entonces. Si no hay dudas, continúo. Vamos a bajar. Y bueno, ¿qué más? Pues tenemos que ver la parte operativa. Obviamente hay muchas pruebas que no vamos a ver, porque es mera talachita. Y bueno, vamos a ver en qué cambia la parte operativa sobre una región más general. En realidad no cambia en mucho, más bien hay más resultados que estudiar. Eso es lo que va a pasar. Como estamos integrando sobre regiones más generales, va a haber nuevos resultados, ¿ok? Pero ahorita vamos a enunciar los resultados usuales, los comunes, ¿vale? Bueno, vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn, un conjunto acotado. Vamos a tomar dos funciones f y g, las cuales están definidas en A, subconjunto de Rn, en R, una función, bueno, ambas Darboux integrables. Vamos a tomar un número lambda en los reales, y entonces, ¿qué se tiene? Vamos a ver que esta integral se porta bien con las operaciones de funciones. Por ejemplo, inciso 1, f más g es Darboux integrable sobre el rectángulo, sobre el conjunto A, un conjunto arbitrario A, y la integral de f más g sobre A es igual a la integral de f sobre A más la integral de g sobre A. Cosa que uno desearía que cumpliera esta nueva manera de integrar, ¿no? Sobre una región más general. Lambda f es Darboux integrable sobre A y la integral de lambda f sobre A es igual a lambda por la integral de f sobre A. O sea, la integral sobre una región más general también saca los escalares, ¿va? Inciso 3, si f de x es mayor o igual que 0 para todo x en A, la integral tiene que ser mayor o igual que 0. Preserva la asignatura, eso es básicamente lo que dice. 4, si f de x es menor o igual a g de x para cada x en A, entonces la integral de f sobre el conjunto A es menor o igual a la integral de g sobre el conjunto A. Lo que está diciendo esto es que la integral preserva desigualdades, ¿no? 5, la f cuadrada es Darboux integrable sobre A. 6, f por g es Darboux integrable sobre A. 7, valor absoluto de f es Darboux integrable sobre A. Y se sigue cumpliendo la misma desigualdad correspondiente para rectángulos, que correspondía para rectángulos. El valor absoluto de la integral de f sobre A es menor o igual a la integral del valor absoluto de f sobre el conjunto A. 8, podemos definir las funciones máximo y mínimo, así como lo hicimos para cuando integramos sobre rectángulos. Definimos estas funciones. El máximo entre f y g, el mínimo entre f y g, que va de A en R, tal que a cada punto x lo mandamos al máximo entre f de x y g de x. Y la función min, lo que hacemos es mandarla a cada punto x lo mandamos al mínimo entre f de x y g de x. Esas dos funciones también son Darboux integrables y también nos va a ser útil, pues si uno quiere hacer la prueba, recordar estas igualdades para números reales, ¿no? El máximo entre dos números reales se puede calcular de esta forma, de la manera que estoy señalando, y el mínimo entre dos números reales se puede calcular de esta otra forma, ¿ok? Bajamos. Las funciones f más y f menos, pues resulta que también son Darboux integrables. Ajá. Bueno, son Darboux integrables si solo si la función original es Darboux integrable. ¿Ok? Y otra vez es útil recordar o verificar que f se puede expresar como f más f menos y valor absoluto de f se puede expresar como f más menos f menos. ¿Ok? Bueno, bajo. Y si se dan cuenta, todas estas propiedades las cumple la integral sobre un rectángulo. Eso es de cada, bueno, pensando que estamos en dimensión 1, esas propiedades ya las proban en cálculo 2, todas se probaron, ¿ok? Se llevan a varias variables, a rectángulos n-dimensionales, y se generalizan a conjuntos más generales, a cualquier subconjunto de Rn que esté acotado. ¿Va? Vamos a hacer solo 3 de todas estas pruebas, vamos a hacer 3 que ocupan solo una hoja. Aquí están sus pruebas, prueba 1, 2
y la propiedad 4. ¿Va? Vamos a hacer esas 3 propiedades y ya. Solo para ver cómo se aplica la definición, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. 1. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que f más g es Darboux integrable sobre el conjunto A y que la integral de f más g sobre A es igual a la integral de f sobre A más la integral de g sobre A. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hay que usar nuestra definición de función integrable sobre una región más general. Lo primero que hay que hacer es tomar un rectángulo que contenga el conjunto A. Sea R un rectángulo n-dimensional, tal que A sea un subconjunto de dicho rectángulo. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que F es Darboux integrable sobre A y que A es un subconjunto del rectángulo R. Entonces, según nuestra definición de función integrable sobre una región más general, ¿qué podemos afirmar? Que la función F subíndice A también es Darboux integrable sobre el rectángulo R. Un razonamiento similar lo aplicamos, pero en lugar de que sea la f, se lo aplicamos a la función g y tenemos lo siguiente. Como g es Darboux integrable sobre A y A es un subconjunto del rectángulo R, entonces, ¿qué tenemos? Por definición de integral sobre una región más general, tenemos que g subíndice A es Darboux integrable sobre el rectángulo R. Nosotros ya conocemos, ya probamos la parte operativa de la integral sobre rectángulos. Entonces, toda esa parte operativa sobre rectángulos la podemos ocupar siempre y cuando estemos integrando sobre un rectángulo. Pero nota lo siguiente, la FA, es más, la voy a subrayar, es Darboux integrable ¿sobre dónde? Sobre un rectángulo, estamos de acuerdo. Y la GA también es Darboux integrable sobre un rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos? Que FA más GA son Darboux integrables sobre ese rectángulo R. Y que la integral de FA más GA sobre R es igual a la integral de F subíndice A sobre R más la integral de G subíndice A sobre R. Estamos de acuerdo. Eso es consecuencia de la parte operativa de la integral sobre rectángulos. Esa ya la conocemos. Lo nuevo es integrar sobre un conjunto que sea distinto a un rectángulo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Por las propiedades que enuncié al principio de la clase, nosotros sabemos que F subíndice A más G subíndice A es igual a F más G subíndice A. Por lo cual, ¿qué se tiene? Bajo tantito. La función de la izquierda ya sabemos que es Darboux integrable. Y estas dos son iguales. Entonces la de la derecha pues también va a ser Darboux integrable, lo cual quiere decir que f más g subíndice A es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Y eso qué nos dice? Por nuestra definición de función integrable sobre regiones más generales, si hay un rectángulo que contiene a la región A en la cual la función subíndice A es Darboux integrable, si pasa eso, eso quiere decir que nuestra función original, que en nuestro caso es la f más g, es Darboux integrable sobre la región A. ¿Ok? Y además, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale la integral de f más g sobre la región A? Por definición, por la definición que dimos, esta es la integral de f más g subíndice A sobre el rectángulo R. Y esto a su vez es igual a la integral de FA más GA sobre el rectángulo R. Esta igualdad, consecuencia de esta igualdad de funciones. Ajá. Ahora, estando parados aquí, en lo que estoy señalando, estamos integrando sobre un rectángulo. Entonces podemos usar la operatividad de la integral sobre rectángulos. Esa ya la conocemos. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de f subíndice A sobre el rectángulo R más la integral de g subíndice A sobre el rectángulo R es igual a esta, ¿no? De aquí, a esta integral, ¿no? Y por definición, esto es igual a la integral de f sobre el conjunto A más la integral de g sobre el conjunto A. ¿Qué tenemos? Pues nos fijamos en el principio, en el final de esta cadena de igualdades y se tiene, bajo tantito, que la integral de f más g sobre el conjunto A es igual a la integral de f
sobre el conjunto A más la integral de G sobre el conjunto A. ¿Cuál es la conclusión entonces? Pues la conclusión es que F más G, aquí está, que está subrayado de amarillo, F más G es darbo integrable sobre A, y la integral de F más G sobre A es igual a la integral de F sobre A más la integral de G sobre A. ¿Ok? Y ahí está la prueba. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, ¿cuáles fueron nuestras hipótesis? F y G, darbo integrable sobre la región A. ¿Qué demostramos? Que F más G es darbo integrable sobre la región A y que la integral de F más G sobre A es la integral de F sobre A más la integral de G sobre A. ¿Cómo le hicimos? Pues primero tomamos un rectángulo que contuviera el conjunto A y usamos el hecho de que F y G son darbo integrables sobre la región A. Usamos nuestra definición de integración sobre una región más general. Y a partir de eso, fuimos desarrollando la demostración. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda que haya, díganme, igual pueden regresar a la definición, etcétera. Ustedes díganme, ¿ok? Bueno, si no hay dudas, entonces continúo, ¿vale? Bajo 2, ahora vamos a ver que lambda por f es darbo integrable sobre la región A y que la integral de lambda f sobre la región A es igual a lambda por la integral de f sobre la región A. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primer paso. Tómate un rectángulo n-dimensional que contenga el conjunto A. Y eso es lo que escribí aquí, ¿no? Sea R un rectángulo n-dimensional tal que A es un subconjunto de R. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos por hipótesis que la función f es darbo integrable sobre la región A. Y por la definición de función integrable sobre una región más general, tenemos, la simple definición, tenemos que f subíndice A es darbo integrable sobre el rectángulo R. Y por la operatividad usual sobre rectángulos, tenemos que esta función f subíndice A está definida sobre un rectángulo R y estamos asegurando que es darbo integrable. Entonces, por la operatividad usual, tenemos que si le multiplico un escalar, pues esa función sigue siendo darbo integrable sobre el rectángulo R. Es decir, lambda FA es darbo integrable sobre el rectángulo R y además tenemos que la integral de lambda FA sobre R es lambda por la integral de f subíndice A sobre el rectángulo R. Por otra parte, es claro que lambda f subíndice A es lambda por f subíndice A. ¿Okay? Bueno, aquí nada más hay que ver cómo están los paréntesis, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos que lambda multiplicada por f subíndice A es darbo integrable sobre el rectángulo R. Y por esta igualdad que tenemos aquí, pues lambda multiplicada por f subíndice A, esa función también va a ser darbo integrable sobre el rectángulo R. Por definición, ¿eso qué nos dice? Por definición, eso nos está diciendo que lambda por f es darbo integrable sobre A y tenemos las siguientes igualdades. La integral de lambda por f sobre el conjunto A, por definición, es la integral de lambda por f subíndice A sobre el rectángulo R. Ajá. Esto es igual a lambda por f subíndice A sobre el rectángulo R y por la operatividad usual, o sea, la que se hace sobre rectángulos, ¿qué tenemos? Tenemos que el escalar sale de la integral. Nos queda lambda por la integral de f subíndice A sobre el rectángulo R y esto por definición de función integrable sobre una región más general, nos termina dando que esto es igual a lambda por la integral de f sobre la región A. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y tenemos, ya no lo escribí, pero tenemos la igualdad que queríamos, ¿no? La integral de lambda f sobre A es lambda por la integral de f sobre A. Y se acaba ahí la prueba del inciso 2. Y por último, ahí se acaba el inciso 2. Si f es darbo integrable sobre A y tienes lambda un escalar, lambda f también es darbo integrable sobre A y la integral de lambda f sobre A es igual a lambda por la integral de f sobre A. O sea, los escalares salen de la integral
inclusive con esta integral más general. ¿Va? Bajo. Y ahora vamos a demostrar el 4, la propiedad 4. Y ahí acabamos, ¿no? Vamos a demostrar que la integral de f sobre a es menor o igual a la integral de g sobre a, siempre y cuando f sea menor o igual a g, ¿no? Tomamos un rectángulo n-dimensional que contenga al rectángulo R. Notemos lo siguiente. Notemos que como f es menor o igual a g, f subíndice a es menor o igual a g subíndice a, son las propiedades que enuncié al principio de la clase, es una de las propiedades que enuncié al principio de la clase, y por la operatividad usual que sabemos. Sabemos que cuando integramos sobre rectángulos, la integral preserva desigualdades. En nuestro caso, ¿qué se tiene? Que la integral de FA sobre el rectángulo R es menor o igual a la integral de GA sobre el rectángulo R. Pero estamos de acuerdo que por definición, y aquí voy a poner un símbolo de igualdad, por definición, esta integral, la integral de f subíndice a sobre el rectángulo R, es la integral de f sobre a. Y esta integral, la integral de GA sobre el rectángulo R, es igual a la integral de G sobre el conjunto A. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que la integral de f sobre a es menor o igual a la integral de G sobre a, que es lo que se quería demostrar. Aquí está la conclusión. ¿Ok? Y así es como se trabaja con esta nueva manera, esta generalización de la integral de Darboux, ¿no? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí todo va bien? Solo probamos 3 de las 9 propiedades porque todas se prueban de manera muy simple. Así que, bueno, esto se queda como un ejercicio para ustedes. Las demás, ya hicimos 3, que creo que es más que suficiente. Y lo que sigue a continuación es comparar la continuidad con la integrabilidad. ¿Qué relación existe? Y esta va a ser la primera parte. Vamos a ver ahorita un poquito de la relación existente entre continuidad y integrabilidad. ¿Ok? Y después vamos a profundizar un poco más. ¿Vale? Bajo. Y vamos a recordar un resultado muy importante que vimos hace tiempo. Vamos a leer. Recordemos el siguiente resultado. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar un conjunto R, un rectángulo n-dimensional, A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, Bn. Y supongamos que tenemos una función f, que va del rectángulo R, subconjunto de Rn en R, una función. Si f, ¿qué es lo que dice el recordatorio? Si f es continua sobre el rectángulo R, entonces f es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? Ese resultado fue muy importante porque este resultado nos dice que hay un montón de funciones que son Darboux integrable. ¿Cuáles? Todas las funciones continuas. Seno de x más y, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, todos los polinomios en varias variables, todas esas funciones son funciones continuas y por lo tanto son integrables. Pero aquí estamos trabajando sobre un rectángulo. Cuando probamos ese resultado, ahí todo el tiempo estamos trabajando sobre un rectángulo. La pregunta que surge de manera inmediata o de manera natural es si este resultado se puede extender a regiones más generales. Y la respuesta va a ser que no, no se puede. ¿Va? Vamos a ir leyendo todo paso a paso. Bajo tantito. Y como les había dicho, la siguiente pregunta surge de manera natural. El resultado seguirá siendo válido si en lugar de considerar a f definida sobre un rectángulo está definida sobre cualquier otra región. El resultado sigue siendo válido si en lugar de integrar sobre un rectángulo integramos sobre una región arbitraria. Y la respuesta es que no, no se vale en general, ¿va? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues si no es verdad, en general, vamos a exhibir un ejemplo de una función que es continua, pero que no es sobre una región más general, pero que no es Darboux integrable. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bajo tantito, si hay dudas, me dicen, ¿va? Bajo, bajo, bajo. Y el ejemplo es bastante sencillo. El conjunto A que vamos a considerar va a ser Q cruz Q, intersección el 0,1 cruz 0,1. ¿Quién es ese conjunto?
son todas las parejas X, Y, donde ambas entradas son racionales y ambas entradas se quedan entre 0 y 1. O sea, estamos trabajando dentro del cuadrito unitario de R2, ¿va? Bueno, vamos a considerar la siguiente función. La función f, que va de a los reales, tal que a cada pareja x, y la va a mandar a 1. Ajá. ¿Esa función cuál es? Esa es una función constante. Estamos de acuerdo. A cada punto lo mandamos a 1, pues esa es la función constante 1 sobre el conjunto A. Estamos de acuerdo que toda función constante siempre resulta ser continua, ¿no? Entonces, esta función f es una función continua en el conjunto A, ¿va? Y uno podría pensar, pues entonces esa función va a ser integrable sobre esta región A. Y la cosa es que no va a pasar eso. Vamos a hacer la cuentita y vamos a ver que no va a ser integrable sobre esa región. Para ello, vamos a construirnos la f subíndice A. ¿Quién es f subíndice A? Vamos a hacer la cuentita. Pues esa va de R2 en R, estamos de acuerdo. Y a cada x, y, ¿a dónde lo manda? Lo manda a f de x, y, si x, y pertenece en A. Y lo manda a 0 si x, y pertenece en A complemento. Esto por simple definición, estamos de acuerdo. Así se definió la f subíndice A. Pregunta, ¿quién es f? F es la constante 1, estamos de acuerdo. Entonces, esta regla de correspondencia es igual a esta regla de correspondencia de aquí abajo. Vales 1 en caso de que x, y estén Q cruz Q, intersección el 0, 1, cruz 0, 1. Porque A, recuerden que es este conjunto. Es más, los voy a marcar. Este es A, ¿no? Y este es A complemento. Y en el caso en que estoy en el complemento, aquí está el simbolito de complemento, ¿cuánto vale la función? Vale 0. Pero esa función, ¿quién es? ¿Quién es f subíndice A? F subíndice A es una función de tipo Dirichlet, ¿no? Porque vale 1 en los racionales del 0, 1, cruz 0, 1. Y vale 0 en el complemento. Ajá. Nosotros vimos que esta función, en su momento, es una función que no es Darboux integrable. Entonces, al ser esta la función de Dirichlet, se tiene que f subíndice A no es Darboux integrable sobre cualquier rectángulo que contenga al conjunto A. Por ejemplo, ¿cuál es el rectángulo más chiquito? Bueno, ¿qué rectángulo contiene A? El 0, 1, cruz 0, 1, ¿estamos de acuerdo? Es este, ¿no? Ahí está. ¿En qué rectángulo contiene ese conjunto? Pues este, ¿no? Y si nosotros nos preguntamos si la f subíndice A es integrable sobre este rectángulo, el 0, 1, cruz 0, 1, pues nosotros ya sabemos que no lo es. Ya hicimos el cálculo. Vimos que cualquier suma inferior vale 0 y cualquier suma superior vale 1. Eso ya lo vimos en su momento. ¿Va? Y entonces, ¿qué se concluye? Pues se concluye que la f no es integrable sobre A, pero f sí es continua en A. Y eso es algo un poquito triste, el asunto se pone feo, porque uno desearía que esta generalización satisfacía esta propiedad de que toda continua es integrable sobre rectángulos. Perdón, va de nuevo. Es feo esto porque a uno le gustaría que lo que pasaba en rectángulos, que toda continua es integrable, se pudiera llevar a regiones más generales. Pero no se puede. Así, trabajando con cualquier subconjunto de Rn, no se vale en general. ¿va? Pero si restringimos el tipo de regiones en las cuales vamos a integrar, si trabajamos con regiones que tengan propiedades especiales, entonces, bajo esas regiones especiales, el teorema sí se va a valer. Toda continua va a ser integrable. La pregunta es, ¿qué tipo de regiones? ¿Cuál es la propiedad especial que hace que toda continua sea integrable? Y eso es lo que sigue. Bajo tantito. De este ejemplo, ahora surge la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones le debemos de pedir a la región
para que, o sea, la región donde vamos al dominio de la función, digamos, para que toda función continua sea integrable. Y la respuesta, que más adelante se va a justificar cuando veamos el teorema de Lebesgue, es lo siguiente. Bajo tantito. Basta pedir que la región sea Jordan medible. Si pedimos que la región es Jordan medible, si consideramos una región Jordan medible, entonces el teorema sí se vale. Vamos a leer el teorema correspondiente. Teorema. Vamos a considerar un conjunto A, subconjunto de Rn, Jordan medible. Vamos a tomar una función f que va de A, subconjunto de Rn, en R, una función acotada. ¿Ja? Lo que dice el teorema es lo siguiente. Si f es continuo en A, entonces f es Darboux integrable sobre la región A. ¿Ok? Entonces, si trabajamos sobre regiones Jordan medibles, sí se vale este resultado. Toda continua es Darboux integrable. En nuestro ejemplo, el ejemplo que dimos hace ratito, si se dan cuenta, no es un Jordan medible. Se puede verificar que no es Jordan medible. ¿Por qué? Basta fijarse quién es la frontera de este conjunto, ya que la frontera de A, haciendo el cálculo, uno puede verificar que es el 0,1, cruz 0,1, esta es su frontera, y pregunta, ¿ustedes creen que el 0,1, cruz 0,1 tenga medida de Jordan 0? No, ¿verdad? No tiene medida de Jordan 0. De hecho, nosotros sabemos que cualquier rectángulo n-dimensional tiene medida de Jordan igual al producto de las longitudes de los factores, ¿no? Entonces, ¿qué medida de Jordan tiene? Tiene medida de Jordan igual a 1, que es distinta de 0, y de ahí que se concluye. Es un conjunto A cuya frontera tiene medida de Jordan 1, entonces no puede ser, el conjunto A no puede ser Jordan medible. Porque recuerden que los conjuntos Jordan medibles son aquellos cuya frontera tiene medida de Jordan 0. Y este es un ejemplo de un conjunto que tiene frontera con medida de Jordan igual a 1, que es distinto de 0. Entonces, este no es Jordan medible y ese es el problema de por qué pudimos construir una continua que no es Darboux integrable. Si está bien, hay dudas, todo bien. Bueno, entonces, este teorema lo vamos a probar, sí, sí lo vamos a probar. Casi todo los teoremas que vemos aquí los probamos, salvo que se separe mucho de los temas que estamos viendo. En general sí los probamos. Lo vamos a probar después cuando ya dispongamos del teorema de Lebesgue. Del teorema de Lebesgue, que caracteriza a las funciones Darboux integrables en términos de las discontinuidades de la función. Eso lo vamos a ver después. Y después vamos a ver este teoremita. ¿Ok? Bueno, la clase de hoy fue un poquito más corta de las usuales. Ya el lunes continuamos con todos estos temas y ya va a durar un poquito más la clase. ¿Ok? Esta semana fue porque pues apenas estamos agarrando ritmo, estas 2 semanitas, ¿va? Ya en la siguiente pues ya vamos a trabajar un poquito más fuerte. Yo espero que ya dure hasta el 10 para las 11 la clase. Trabajemos un poquito más, avancemos más rápido. Y bueno, cualquier duda, como siempre, cualquier duda, díganme, por favor. Si hay dudas, díganlas, ¿va? Igual si no la quieres decir en este momento, pues me puedes mandar un correo y por correo yo te respondo, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo el lunes y bueno, voy a cortar la transmisión. Hasta luego.